Buenas tardes a todos. Seguimos hoy jueves con la segunda sesión, proximidad e hipermercado en tiempos del COVID-19. Hoy queremos tratar el tema de los supermercados, cómo están cada vez más presentes en un nivel más cercano a los consumidores. Los supermercados regionales incluso ya representan más del 12% de la cuota y si todos operasen de forma continua serán casi el segundo distribuidor en cuota de mercado. Por ello nos parece muy interesante conocer de primera mano cómo han hecho su trabajo en este tiempo en el que se ha consolidado como una primera opción del consumidor. Por su parte, los hipermercados han iniciado un camino de recuperación. Esa y otras cuestiones trataremos de despejar hoy con Toni García, ejecutivo de frutas y hortalizas de Consum, Antonio Luis Brito, gerente de Europlátano, Eduardo Lambás, director comercial del retail de Huercasa y Paula Crespo, responsable de marketing y comunicación de Planasa. Agradecemos también en este inicio a nuestros patrocinadores Rixuan, Sakata, Singenta, BASF Nunen, Planasa y Sandia Fashion, sin los que no sería posible estas jornadas. Antes de comenzar veremos un pequeño vídeo de nuestro patrocinador Rixuan y comenzaremos a continuación. Un segundito. Perfecto. Y sin más dilación, comenzamos con Toni García, responsable ejecutivo de frutas de Consum, con quien nos gustaría preguntarle cómo han afrontado de Consum esta tendencia de proximidad que ya se venía produciendo en los últimos años, pero que quizás se ha acentuado con la pandemia. ¿Crees que ha venido para quedarse esta tendencia, Toni? Buenos días a todos. Bueno, nosotros a nivel de cadena regional operamos, como nos conocéis, en todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía, concretamente en Almería, Granada y Málaga. Nosotros tenemos crecimientos bastante importantes, es decir, nosotros ya veíamos una evolución respecto a otras propuestas, es decir, nos hemos convertido en otras propuestas respecto a una situación más globalizada. La respuesta que damos cara a nuestro cliente, evidentemente, es una gama básica como pueda tener cualquier competidor nuestro, pero además también, igual que hacen el resto de cadenas regionales, sí que tenemos una gama en la cual cuidamos el producto de proximidad. Nosotros nos focalizamos en tener esa propuesta y ese poder de decisión para el cliente en cada zona de actuación. Creo que es relevante que el cliente sea el que decida y para eso pueda tener un surtido completo y pueda tener un poco, pues bueno, un producto que entiende que es algo más comprometido con su ámbito de actuación. Y eso es lo que hacemos, básicamente. ¿Y crees que ahora que en la pandemia, de alguna forma, ese consumidor prioriza ese supermercado de proximidad a un hipermercado? ¿Tenderá a que cada vez se reproduzca ese modelo de negocio o crees que al final será conjunto con el hipermercado y que conforme volvamos a esa nueva normalidad
ese pico se estabilizara? Yo creo que cuando volvamos a la nueva normalidad, yo creo que ese pico, como tú comentas, yo creo que tenderá a normalizarse. Piensa que hemos venido de una situación pues bueno, bastante caótica que todos hemos conocido. Hemos visto los repuntes que hemos tenido de incrementos de venta. El cliente ha tenido que estar con una situación de confinamiento nueva, con lo cual, en cuanto ha tenido que suministrarse el producto, ha recurrido a lo que ha tenido más cerca. El supermercado de proximidad hemos sido una solución. Hemos sido una solución en ese momento. Seguimos siéndolo, pero sí que es cierto que esto dependerá un poco de que la situación se vaya corrigiendo, tengamos una normalidad normal como teníamos antes de esta desgracia para todos, y cada uno pues ofrecerá pues, su fórmula comercial y su modelo comercial, y yo creo que estará más en esa opción que le encajemos al cliente que un tema de que se pueda desviar el consumo hacia una línea de negocio u otra. Y por concluir esta primera pregunta, ante los posibles, se habla mucho de que ahora pues, puede haber un nuevo confinamiento, con los nuevos rebrotes que está habiendo, el incremento de contagio. De alguna forma, ¿qué habéis aprendido de esa primera fase en la que era todo un poco nuevo y que de alguna forma ahora nos va a pillar por desprevenido? A nosotros esta situación nos ayudó sobre todo a evaluarnos nosotros mismos. Es decir, esta situación requería de un compromiso por nuestra parte y por parte de nuestros proveedores, y de alguna manera fue un examen que tuvimos todos y también nos ayudó a evaluar. Es decir, en esta situación yo creo que estamos todos obligados a dar lo mejor de cada uno. Y bueno, pues eso ha venido bien porque a veces también interesa buscar una situación un poco menos favorable para saber cada uno el grado de compromiso con el cual pues un poco entiende que es un negocio. Sí, perfecto. Nosotros estamos contentos, nosotros somos una cooperativa que tenemos relaciones muy estables con proveedores de mucho tiempo. Es decir, de hecho, eso nos ha ayudado a no tener ninguna situación de abastecimiento ni de suministro de producto. Pero sí que es cierto, pues bueno, que te ayuda también a hacer también ese pequeño ranking de ver el nivel de compromiso de cada uno. Perfecto. Pasamos ahora a Antonio Luis Brito, gerente de Europlátano. Europlátano recientemente ha abierto en la península un centro de maduración de plátano, lo que significa una apuesta de estar más cerca de esos consumidores, de querer de alguna forma dar un mejor servicio. Queríamos preguntarte, Antonio Luis, de qué manera habéis vosotros afrontado un poco esta situación y el plan o la apuesta por esta nueva planta. ¿Qué significa a nivel de respuesta de demanda para los consumidores? Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, el último paso que hemos dado en Europlátano es abrir una planta de maduración en Alicante con una capacidad bastante amplia, con 23 cámaras de maduración. Como saben, Canarias está un poco alejada del territorio peninsular y evidentemente esa lejanía a veces es un problema o un hándicap. Y como todos saben, pues el plátano, su último proceso se hace ya en territorio peninsular, que es la maduración, y nos encontrábamos con que a veces teníamos un trabajo muy bien hecho desde campo y el último eslabón a veces no estaba del todo controlado, y hemos hecho una apuesta muy fuerte y decidida por la implantación de nuestra empresa, de manera que desde el campo al supermercado pues vamos a tener toda la línea cubierta y en nuestras manos. Yo creo que era una cosa que venía y que da mucha respuesta a los tiempos que estamos viviendo. Como saben, el plátano de Canarias, todo lo que es proximidad, pues el plátano producido en la Unión Europea más cercano a la misma, con la huella de CO2 más baja que tenemos de ningún plátano que llega, y todo este proceso que ha habido con el COVID pues ha hecho que la gente haga una apuesta más fuerte y más decidida por aquellos productos que le dan confianza, como el plátano de Canarias, que es un producto local y producido pues, en las Islas Canarias, que es nuestro territorio nacional, y al final creo que viene a encajar muy bien, y lo hemos visto en las ventas en estos últimos meses, como la gente prefiere apostar claramente por un producto de origen que no importaciones de bananas, ¿no? Esta nueva plantación
y de maduración en península, pues nos viene al mismo tiempo a ser mucho más versátiles. Como muy bien dice Tony, pues los supermercados quieren tener una gama amplia de productos, como el caso de Consum, para que el cliente elija. Y pues dentro de eso pues necesitamos plantas muy preparadas y muy eficientes, capaces de hacer aquel producto a la medida que necesitan nuestros consumidores y de la forma más eficiente. Todos estamos hablando también el primer efecto drástico económico que está generando el COVID, pues un problema económico muy serio, y que todos estamos mirando de qué manera podemos ser eficientes y responder a esta falta de economía en el consumidor, que aunque somos bienes de primera necesidad como la alimentación, pues también se ve. Esperemos que no cometamos errores del pasado. En la pasada crisis 2007-2008 quisimos presionar mucho en el precio, pensando que el consumidor buscaba única y exclusivamente precio, y realmente cuando vamos a presionar muy en precio en productos frescos, pues nos encontramos normalmente con problemas serios de calidad o de vida útil, que al final se transmiten en un coste de mermas en tiendas o en la casa del consumidor, ¿no? Y después, pues la otra gran línea de apuesta nuestra ha sido desde siempre, pues liderar la otra patita que yo creo que estaba más de moda antes del COVID, pero que está siendo muy importante, que es todo el tema medioambiental, respeto al medio ambiente. Al final, Canarias es nuestra sede en la isla de La Palma, es una isla que es reserva de la biosfera, pues tenemos que destacar todo ese tema medioambiental. Es decir, producir plátanos en una reserva de la biosfera yo creo que es un atributo importante, y bueno, y garantizado por todos los sellos, llámese Global Gap, BRC, GRAS, y bueno, y también la única empresa en Canarias que consiguió el primer certificado IFS. Entonces, yo creo que, como muy bien decía Tony, tenemos que estar muy atentos, ser muy versátiles, y coincido con él en que en relaciones de mucho tiempo y de proveedores de confianza se basan realmente modelos de éxito, porque son los que mejor se conocen y son capaces de, ante estos tiempos tan complicados y tan variantes, dar la respuesta rápida y exacta que se necesita. Me comentabas, ¿no?, que tenías una presentación para... Sí, bueno, más o menos tenía una presentación, la comparto si quiero, pero he ido más o menos... de diapositiva o algo, nada. A raíz de tu primera respuesta, queríamos preguntarte, pues, de qué manera ha aumentado esa comercialización, porque al fin y al cabo la banana ha resultado uno de los productos que, a nivel de frutas y hortalizas, que han aumentado mucho el consumo, pues a la hora de abastecerse de cara, hemos visto que los informes de las diferentes consultoras decían que, bueno, se hacían compras más grandes en el supermercado para abastecerse durante más tiempo, y al final, como hemos estado en casa más tiempo, el plátano ha resultado ser uno de esos productos. Dinos desde vuestra posición qué resultados habéis tenido y qué previsiones tenéis, como comentaba antes con Tony, ante posibles nuevos confinamientos. Bueno, la banana es una realidad que existe en el mercado desde hace ya muchos años, y que, aunque parece en muchos momentos determinados sean competencias, también vemos muchos signos evidentes de que a veces son productos hasta cierto punto que se complementan, y que a veces la intercomunicación entre ellos no es tan grande, ¿no? Son dos productos muy diferentes. Evidentemente, la banana posiblemente es la fruta más barata que hay continuamente en los lineales. Yo creo que la banana ocupa su mercado y lo tiene que ocupar, pero realmente, si analizamos los precios a los que se vende y intentamos ver el cumplimiento de cualquier línea de márgenes, de medioambientales, de sociales, pues son productos totalmente diferentes. Nosotros nos centramos en nuestro plátano, que como dijimos, con todos sus atributos, primero organolépticos, pues sabemos el sabor del plátano de Canarias por su proximidad, sabemos que es un producto mucho más seguro, que es el producto local, y creo que en este confinamiento hemos visto como ese crecimiento de la banana se ha parado, y parece que llegamos a un límite donde, pues sí, creo que si el plátano canario lo sigue haciendo bien, no va a ser fácil que la banana siga creciendo en volumen, porque al final realmente el mercado de la banana está muy fijado única y exclusivamente a precio.
Porque tú crees, por ejemplo, que el consumidor nacional ha priorizado, o sea, como que ha valorado más el plátano frente a la banana a nivel nacional, que le ha dado un Yo mayor creo que valor. yo creo que ambos productos han crecido. Creo que el confinamiento ha favorecido el consumo y la venta de tanto de plátanos canarios como banana, pero si atendemos a los meses de marzo, abril, mayo y junio, vemos claramente por las cuotas que el plátano se ha desarrollado mejor y ha resistido mejor, ha crecido por encima de los datos de la banana. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Ahora luego continuamos. Damos ahora la bienvenida a Eduardo Lambás, director comercial de retail de Huercasa. Buenas, Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vosotros sois líderes en comida preparada y creo que con el hecho de confinarnos, la proximidad del supermercado, el tema de la comida preparada, hemos visto que ha tenido un crecimiento también exponencial. Entonces queríamos preguntarte en un primer momento cuál fue la respuesta, qué valoración hacéis de estos primeros meses y de alguna forma este cambio, ¿no?, de hábito de consumo que quizás pueda ser una tendencia que se conforme en el tiempo, en tanto en que la gente va a preferir a lo mejor comer en casa que comer fuera. De alguna forma esos hábitos están cambiando. Mira, Fernando, primero de todo, bueno, repito, buenos días a todos. Quería puntualizarte, más que comida preparada, los productos de Huercasa, quinta gama, se diferencian del fresco en que tienen un ligero tratamiento térmico que no toca sus características organolépticas, pero que prolonga la vida útil y son, pues, listos para comer, como tú dices, más que plato preparado o comida preparada. En ese sentido, además, como van envasados al vacío, pues han proporcionado un plus de seguridad que ya de por sí traen todos los productos quinta gama, que se ha valorado mucho por el consumidor en esta etapa, ¿no?, de confinamiento. Nosotros hemos detectado, independientemente del mercado donde estuviéramos presentes, que estamos presentes en más de 40 países, que independientemente de las medidas político-sanitarias que tomasen los países, el comportamiento ha tenido una línea común, un poco variando en el tiempo, dependiendo de las semanas en las que se aplicasen las semanas en cada país, las medidas, pero la línea ha sido ascendente con un inicio brutal, desbordante, diría yo, imposible de predecir tanto en volumen como en el tiempo de duración, porque en el caso de España estábamos viendo que se iban prorrogando cada 15 días los estados de alarma sin visualizar cuándo iba a finalizar esta situación, y afortunadamente esa explosión de la demanda se fue atenuando con el paso de las semanas, situándose en unos crecimientos altos, pero no desbordantes, ¿no?, como se podían dar en las primeras semanas. Y en ese sentido, pensamos desde aquí que una vez terminado el periodo de confinamiento, en el que digamos que seguimos inmersos porque la crisis sanitaria sigue viva, se va a mantener un ligero repunte de los productos que están aquí representados y de los modelos de tienda que están aquí representados, pero en unos, digamos, en unos crecimientos razonables que se pueden asumir desde el punto de vista empresarial también. Porque todo esto ha llevado, aparte de hacer un esfuerzo enorme por atender la demanda, a afianzar las relaciones cliente-proveedor, digamos que nos han convertido más en partners de lo que ya éramos, si es que ya la habíamos alcanzado, como apuntaba Tony, pues digamos que las medidas que se han tenido que implantar desde el punto de vista productivo, de protección de los trabajadores, de protección de los productos, etcétera, etcétera, pues han supuesto una gran inversión para todas las empresas y, digamos, una ralentización en la capacidad de respuesta por estas mismas medidas, ¿no?, por espacio temporal entre turnos, por incorporaciones con PCRs que llevan su tiempo para que las incorporaciones de trabajadores eventuales fueran, digamos, seguras, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, afortunadamente,
los crecimientos explosivos que se dieron en las primeras semanas siguen siendo positivos, pero son razonables, digamos, dentro de nuestro punto de vista. Entonces, al final un poco bajito. Si puedes ahora acercarte un poco más, Eduardo. Al hilo de comentabas que de alguna forma se ha podido dar respuesta, por lo tanto, de alguna forma ese consumo se ha mantenido, se ha incrementado, pero hay capacidad de respuesta. Este futuro que nos espera ahora en cuanto a ese perfil que está cambiando, ahora leíamos esta mañana que más de 11 millones de personas ya están dejando de comer fuera y que por el teletrabajo come en casa. Esta tendencia que parece imparable, ¿cómo la valoráis vosotros al final? Un perfil, un tipo de producto como el que trabajáis vosotros que da respuesta a esa problemática. ¿Cómo lo estáis abordando? Mira, sí, Fernando, evidentemente, como apuntábamos, ha habido líneas de negocio que han tenido crecimientos explosivos y ha habido líneas de negocio que se han visto muy perjudicadas por la pandemia, que son las que tú dices, ¿no? Nosotros tenemos una línea de negocio de platos preparados, especialmente diseñados para el consumo fuera del hogar, para el consumo en la oficina, para el consumo ocasional fuera del hogar, que se ha visto evidentemente dañada por esta crisis. Por el contrario, ha habido otras líneas que han crecido, como digo, explosivamente. El canal Food Service, pues también ha sido un canal que ha sufrido mucho con estos cambios, con esta crisis, ¿no? Y en el sentido que tú apuntas de cómo nos estamos preparando, pues evidentemente, aparte de reforzar las líneas de negocio que se han visto, digamos, favorecidas, si se puede decir así la palabra, por la crisis sanitaria, nuestro departamento de I+D está desarrollando para el lanzamiento, digamos, inminente, no quiero adelantar nada todavía, pero productos que van en esta línea, ¿no? Productos quinta gama, que como decimos son frescos con un ligero tratamiento térmico, diseñados para facilitar el consumo en el hogar y ampliar esa lista de la compra que hasta ahora proponía el Huercasa o proponía el retail. Al final, pues, de alguna forma, ¿no? Los productos han ayudado, ¿no?, al consumidor que no cocinaba a esa cocina y a esa incorporación, ¿no?, de todos esos productos a las dietas. Quería preguntarte ya para terminar, ¿de qué forma no es un buen momento para reeducar, ¿no?, a una gran parte de la población que no había mirado hacia el tema de la cocina, hacia la cocina? ¿No es un buen momento para que también las empresas ayuden, ¿no?, a facilitar eso a los consumidores? Por supuesto, sí. Y en este sentido, esa tendencia que ha adquirido el consumidor en casa de yo me elaboro la comida, que no lo había hecho hasta ahora, la propuesta de Huercasa va apoyando a ese consumidor que se ha decidido, ¿no? Porque es un producto muy fácil de elaborar, si no está elaborado ya, más que con un pequeño aditivo que cada consumidor prefiera en ese momento y para ese producto. Y bueno, pues facilitamos mucho las cosas en esa línea, con lo cual nos está favoreciendo esa tendencia. Y esperemos que las propuestas que tenemos y que vamos a tener en un futuro inmediato, pues refuercen esa tendencia. Perfecto. Ahora contamos también con la presencia de Paula Crespo, responsable de Marketing y Comunicación de Planasa. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante la pandemia constatábamos el aumento de consumo de frutas y hortalizas, encabezado, ¿no?, por aquellos productos básicos y más perecederos, plátano, manzana, patata, pero sin embargo hemos visto también como otras gamas más representativas, en este caso de Planasa, como pueden ser los berries, se ha disparado el consumo. ¿Cómo valoráis esta relación de salud con berry que ha hecho la sociedad y de qué forma vosotros aportáis también, como de alguna forma sois el inicio en la cadena? ¿Cuál es vuestra postura?
Pues mira, bueno, yo creo que lo que es concienciación en cuanto a consumo de fruta y hortalizas ha estado siempre ahí. Todos nos acordamos de la campaña esta de 5 piezas al día y demás. Y lo único que ha pasado es que los berries pues se están incorporando cada vez más a esos hábitos saludables que estamos adquiriendo los consumidores. De hecho, se ha constatado también en la pandemia que ha habido un alto porcentaje de gente que ha empezado a preocuparse por lo que come. Y en ese sentido los berries son un superalimento, igual que puede ser el aguacate, igual que puede ser cualquier otra fruta o hortaliza, ¿no? Entonces, yo creo que hay que partir de la base de que tenemos un consumidor cada vez más informado, cada vez más concienciado con pues de dónde vienen los productos, ¿no? Con la trazabilidad, cada vez más concienciado con llevar una alimentación equilibrada y también más concienciado, como decía antes Antonio Luis, con el medio ambiente. De hecho, valora más esos productos pues, ecológicos o que tienen algunos sellos de calidad relacionados con el medio ambiente. Tenemos un consumidor más informado, más exigente con la calidad, y yo creo que los berries, que no hay una cultura de consumo real en nuestro país, pero viene creciendo en los últimos años. De hecho, en 2019 pues ha crecido, la compra de berries ha crecido un 12,6%. No tenemos los datos de 2020 todavía, pero se mantiene la tendencia creciente, como decía. Entonces, bueno, en ese sentido, la fresa sí que es más conocida quizás, y el arándano, que es el que está repuntando, pues tiene unos beneficios bastante buenos para la salud, como antiinflamatorios, también circulatorio, en fin, que ha habido una corriente también de artículos y de estudios que sitúan a los berries como una fruta muy saludable. Nuestra postura, bueno, como tú dices, nosotros estamos un poco alejados del consumidor final. Los insights que tenemos son gracias a nuestros clientes, que son los productores, y a los supermercados, y un poco pues tenemos que dar respuesta a los productores, que a su vez dan respuesta a los supermercados, que a su vez dan respuesta al consumidor. Ese consumidor cada vez más exigente, por lo tanto, como también hacían mención mis compañeros, de la vida útil, es una referencia para nosotros. Tenemos que tratar de investigar en la línea de vida útil, entre otras cuestiones, aparte de sabor, evidentemente, y propiedades organolépticas, pero tenemos que tratar de afinar en lo que es vida útil para que los supermercados, tanto regionales como las grandes superficies, pues dispongan de productos de berries que duren, ¿no? Y que estén en el lineal el tiempo que necesiten. Y que, aparte de los berries, ¿qué otros productos habéis notado que hayan crecido? ¿Qué tendencias os llegan al mercado en esa comunicación que hablabas? Pues nosotros tenemos una planta de endivia, quizás seamos menos conocidos por eso, pero tenemos en Navarra una planta de endivia, y ahí hemos notado un crecimiento durante la pandemia del 20% de la demanda. Nosotros en el caso de la endivia, pues la planta produce 365 días al año, es decir, no para, y lo que conseguimos es llevar la endivia fresca a los supermercados en cuanto ellos la demandan, ¿no? De tal manera que respondemos a demandas muy pequeñas de supermercados, pero continuamente, para que ellos tengan una alta rotación del lineal. Y sí que la endivia, pues básicamente el consumo viene por esa tendencia que estamos hablando de un consumidor más preocupado por consumir frutas y hortalizas. Lo hemos notado en ese sentido y hemos ampliado nuestra cartera de clientes con 25 nuevos clientes. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Otro producto que no tiene que ver con las berries, que es la endivia, cuatro tipos de endivia que tenemos y que están en supermercados de todo tipo, en las grandes cadenas sobre todo, que están al alcance del consumidor. Quería preguntarte, y también con esta pregunta abro después el turno a quien considere responder a la pregunta. De alguna forma, pues los supermercados, ¿no? Esa proximidad de la que hablábamos con Tony, pues es el termómetro, ¿no? De alguna forma. Incluso vosotros, que sois los primeros en esa cadena, habéis notado ese incremento, por ejemplo, con el caso de las endivias. ¿Cuál es, o sea, se habla mucho de producir lo que se vende y no vender lo que se produce? ¿Cuál es el feedback que tenéis vosotros como empresa ostentora de plantas? ¿Cuál es la información que recibís? Y luego me gustaría conocer la opinión del resto
de cara a esta reciente explosión de consumo o incremento de consumo de frutas y hortalizas, los canales que se están utilizando y si se está dando respuesta no en cuanto a abastecimiento, sino en cuanto a lo que necesita el mercado. Bueno, en este principio que tú mencionas de producir lo que se vende, para nosotros está muy claro en la Endivia, ¿no? Porque como te decía, pues al final respondemos a las demandas de los supermercados. Entonces ellos nos dan la cantidad que necesitan y nosotros respondemos con producción. En lo que se refiere a los frutos rojos, pues el feedback que nosotros tenemos de supermercados no es en tanto en cuanto a cantidad, sino en tanto en cuanto a lo que los consumidores demandan en términos de sabor, tamaño, aspecto. La cantidad es algo que dirimen directamente los productores, nuestros clientes, con los supermercados. Y ya en función de esa respuesta que tienen que dar, nos demandan a nosotros pues unas plantas más productivas, unas plantas más precoces. Por tanto, en términos de cantidad no puedo yo responder a esa pregunta porque es algo que va más dirigido a los productores. No, iba más, no tanto en cantidad, sino en función de lo que la demanda del producto. Hago extensiva la pregunta. Antonio, Eduardo, Tony. Pues yo con respecto a la frase que dices, evidentemente está claro que hay que producir lo que se vende, ¿no? No al revés. En el caso del plátano, yo creo que si hablamos y etiquetamos a un porcentaje muy importante de consumidores, sabemos qué plátano quiere. Pero después ahí entra el trabajo del productor, madurador y el supermercado de cómo llevar ese plátano a cada uno de los lineales. No todas las tiendas son iguales, hay tiendas que están muy preparadas para preservar la calidad del producto, hay plantas de maduración que lo están, hay logísticas que lo están, porque al final lo que nunca nos podemos olvidar que es que el plátano donde tiene que estar bien es en casa del consumidor y donde tiene que tener vida útil es en casa del consumidor. Entonces puede haber un hipermercado que hay para el plátano, hay una demanda muy fuerte de consumidores en una franja horaria determinada y en ese momento no hay capacidad de reponer lo suficiente y tal vez se amontona la fruta, pues tenemos que hacer productos para que eso no ocurra. Y es un poco lo que en Europlátano nos hemos especializado, ya no solo con los famosos flow packs, sino con las cintas, con cajas de 9 kilos, con cajas de 14 kilos. Al final lo que buscamos es el plátano que va dentro, en la inmensa mayoría de las veces es el mismo, pero lo que buscamos es un producto adaptado a esa tienda en particular, porque al final no es lo mismo una tienda que reponga el plátano todos los días que el que lo tenga 3 días, el color de maduración. Y yo creo que al final es una de las cosas en las que tenemos que trabajar muy de la mano productores y en este caso supermercados para garantizar que al final el plátano esté bien y tenga vida útil en casa del cliente. Yo lo que quería apuntar también aquí, y aprovechando que Tony está presente, si algo ha aportado esta crisis es, como ya hemos comentado antes, acercar al productor al retail y trabajar juntos en previsiones que por supuesto eran impredecibles en esta época, incluso en flexibilidad. Vamos, en resumen, en entender mutuamente ellos, el retail al productor y el productor al retail, porque evidentemente tenemos que producir lo que se vende, que es lo que ellos nos demandan, pero en momentos de crisis se han acercado mucho más las posturas y ha habido una actitud de entendimiento por las dos partes que nos ha ayudado a que no hubiera en ningún momento desabastecimiento, con lo cual os agradece a todo el retail este entendimiento. Bueno, yo ya sabes que nosotros llevamos trabajando con vosotros mucho tiempo y eso también hace todo más sencillo. Hace todo más sencillo. Además, desde el primer día habéis sabido interpretar un poco nuestras necesidades, siendo una cadena regional cercana al cliente y en la cual pues transmitimos a nuestros colaboradores el feedback del cliente para intentar tener un producto en el punto de venta en la medida de lo que nos está demandando. Dicho esto, nosotros lo que sí que estamos viendo es que el cliente en esta situación está aprendiendo. Está aprendiendo, en el caso de la sección de frutas y hortalizas, a conocer más el producto. Se está preocupando por los orígenes. Está conociendo
características, diferentes variedades dependiendo del producto. Es decir, el mismo interés que tiene el cliente por hacer cosas que no hacía, el cocinar, el probar. Como decía Eduardo, hay unos productos que, como tú has dicho, son facilitadores. Es decir, no tienen el concepto solo de poder consumirlo fuera de casa. Son productos que con solo darle un toque personal, como has comentado, el cliente puede introducirse en la cocina. Entonces yo creo que esos facilitadores son los que también están un poco empujando al cliente a poder atreverse a cocinar y introducirse en ese mundo. Nosotros sí creemos que el cliente está comenzando a ser más exigente. De una situación inicial que era llenar la nevera en plan despensa, ahora yo que me estoy convirtiendo en un especialista en productos saludables, quiero realmente un buen producto. Nosotros además llevamos tiempo trabajando en un programa que le decimos garantía de frescura, en el cual, bueno, Antonio Luis lo conoce también porque también trabajamos conjuntamente. Entonces nosotros sí que hemos definido un estado óptimo del producto de llegada a plataforma, de llegada a tienda, durante la tienda y cómo entendemos cómo lo consume el cliente. Todo esto lo hemos hecho teniendo en cuenta todos los parámetros. Es decir, en el cliente, pues evidentemente hemos hecho paneles de cliente para ver, por ejemplo, qué penetromías son las que ellos entienden que tiene que tener un paraguayo cuando lo consumen. Entonces, nosotros vamos tirando hacia atrás y dependiendo de la vida del producto, vamos un poco exigiendo esa calidad. Entonces, ese trabajo conjunto lo llevamos tiempo trabajando con nuestros proveedores colaboradores, con lo cual en esta situación no hemos padecido tanto, porque como ya veníamos preparados y fortalecidos en esas situaciones, pues bueno, nos ha venido muy bien el oye, hacer un pequeño examen, ¿no? De ver en qué nivel estamos de respuesta. Y eso es lo que hemos hecho, lo que nos ha hecho responder esta situación y donde vemos dónde se va el cliente. El cliente, como te digo, yo creo que lo veo un cliente más exigente y que quiere un producto que no le defraude a la hora de consumir. Comentaba Eduardo una cosa que yo creo que fue clave, ¿no?, en esta pandemia, que fue la comunicación y la cooperación que hubo entre toda la cadena, porque de alguna forma es lo que permitió que no hubiese ese desabastecimiento, que ese cierto pánico que hubo las primeras semanas se repusiese sin problema. Creo que al final, de alguna forma, ¿no?, la cadena de distribución española debe estar orgullosa en ese sentido. Tenemos más preguntas, pero en el chat del directo nos están entrando varias cuestiones y creo que nos gustaría priorizarlas. Nos pregunta Carlos Olmos, a ti, Tony, en primer lugar, ¿qué categoría de la sección de frutas y hortalizas se ha comportado mejor durante el confinamiento y en los tiempos confinamiento? Y después, ¿de qué forma ha evolucionado el ticket medio de supermercado durante el confinamiento? Buenos días, Carlos. ¿Cómo conoces las cadenas de distribución? Bueno, evidentemente, comienzo por la última. Sí que ha habido una modificación y una alteración respecto al importe de ticket medio. Lo primero que hubo en la situación de confinamiento fue una caída de la frecuencia de compra. O sea, el cliente, pues, en secciones de productos frescos, donde antes compraban un par de veces o incluso 3 de media en nuestros supermercados, pues pasaron a hacer la compra una vez a la semana y rápido, y hacerlo de una manera pues rápida que no tenga ninguna situación complicada y bueno, eso con el tiempo se ha ido suavizando, pero todavía no estamos a niveles de frecuencia de compra del año pasado, no estamos todavía. En consecuencia, se concentraba el volumen de compra. Es decir, el ticket medio nuestro ha subido, ahora sí que se va normalizando, pero todavía sigue siendo alto respecto a datos del año pasado. Sobre la otra pregunta, pues bueno, en la situación de confinamiento, el cliente fue a suministrarse de productos en 2 líneas. Una en la línea de poder guardar, tema de patatas, cebollas, manzanas, esa despensa, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
y luego el producto que entendía que le aportaba esa vitamina C. Naranjas, conocimientos tremendos de naranjas, berries, kiwis, todas esas líneas también tuvieron incrementos importantes. Ahora, nosotros vemos que el cliente tiene consumo muy fuerte en producto de temporada, en campañas. Se está focalizando en ese producto que está en su mejor momento cuando es la campaña de ese producto. Ahora incluso con campañas recientes que tenemos con mangos y kakis y los productos que van a venir ahora, ya se ve una demanda después de que hemos acabado con toda la fruta de hueso con melones y sandías. Y luego productos que por su calidad y en esta situación pues tienen consumos importantes. El plátano es el rey. El plátano es el rey en este caso y como comentaba Antonio Luis, no compite con la banana. La banana es otra cosa, en el sentido de que va a otro tipo de consumidor. Entonces, nosotros de hecho, pues bueno, tenemos tanto el convencional como el ecológico. Tenemos una línea de ecológico y también tenemos ventas muy importantes en plátano ecológico. Es decir, es un plátano, el plátano es, no voy a decir que ya es reconocido, pero es que es así. El cliente lo reconoce, lo conoce y es el rey un poco de la sección de frutas y hortalizas. Perfecto. Eduardo, nos hacen también una pregunta para ti, también Carlos Olmos, y nos pregunta que afirma que durante el confinamiento los productos de quinta gama fueron muy bien valorados por los consumidores por su seguridad al estar envasados al vacío, recibir el tratamiento térmico, pero ¿consideras que esa percepción de seguridad y de elección de compra por parte de los consumidores se mantendrá en el tiempo post-COVID? Estamos convencidos de ello. Estamos convencidos de ello. De hecho, bueno, como apuntaba Tony, el plátano ha sido el rey durante el confinamiento y va a seguir siéndolo. Pues digamos que nuestro envase al vacío hace la función de la piel de plátano, con lo cual la percepción del consumidor de el producto fresco, con ese ligero tratamiento térmico y además protegido, digamos que la psicosis o el miedo al contagio ha ido reduciendo los niveles, pero se va a quedar. Y el tema del plástico, porque también es un tema bastante interesante que de alguna forma hace un año era prácticamente una tendencia de intentar reducir el plástico. Ahora, sin embargo, se ha priorizado pues, por esa seguridad sanitaria. ¿Cómo se va a gestionar, crees tú, en los próximos meses esta situación? Bueno, nosotros en esa línea, nosotros seguimos trabajando en la reducción de plástico año a año. El tema que nos encontramos es que todavía no existe en el mercado un polímero, digamos, alternativo que resista el tratamiento térmico que tienen nuestros productos, con lo cual el envase primario es irreemplazable. Pero estamos trabajando en una línea de presentaciones o de reducción de grosor de ese envase primario o de presentaciones mucho más ecológicas, dígase fajines, dígase pegatinas de papel, etcétera, etcétera, que, bueno, Huercas está súper concienciada en la línea de que la reducción de plástico tiene que ser, pero en la medida de lo posible, por supuesto. O sea, el plástico no es malo según para qué. El plástico ineficiente sí que es malo. El plástico irreemplazable pues es necesario. Quería ahora preguntarte, Antonio Luis, comentaba Tony el tema del ecológico y vosotros que también trabajáis este tema, hemos visto un crecimiento durante la pandemia del ecológico. ¿Qué valoración podéis hacer vosotros respecto a este tema? Y también un poco ver si esta tendencia se mantendrá o simplemente se ha debido a esa necesidad de salud o ese aporte que busca el consumidor de ecológico diferenciado del convencional. Yo creo que es un movimiento global dentro del que evidentemente el ecológico es la punta de lanza. Es decir, hay un movimiento global del consumidor, como bien dice Tony, que valora el producto ecológico, que este confinamiento ha supuesto un cambio, la gente ha tenido más tiempo en su casa, ha investigado más sobre los productos, ha visto más vídeos, ha leído más en internet y ha despertado esa iniciativa. Hay un movimiento global que busca que los productos pues, tengan menos químicos, que sean respetuosos con el medio ambiente y todo esto. Yo creo que el plátano canario viene a encastar con eso y por eso yo creo que está yendo bien. Es
es decir, es un producto producido en la Unión Europea, bajo normativas europeas, medioambientalmente muchísimo más sostenible, con la menor huella de CO2 de cualquier plátano que llegue a la Unión Europea y, evidentemente, la punta de lanza de eso es el ecológico. El ecológico ha hecho un gran crecimiento, pero es un poco, creo que hay un crecimiento que va por barrio. Igual que creo que, como dice Tony, Consum está haciendo un muy buen trabajo, una buena presentación y ve crecimiento, es un producto que hay que prestarle atención en la producción, en la cadena y en la tienda para que sea un producto de éxito, porque nos podemos encontrar en algunos casos en los que vemos que el consumidor ecológico, su especificación de calidad, consideramos visual, posiblemente sea menos exigente que la de un producto convencional, pero eso no quiere decir que el producto tiene que ser bueno y tiene que cumplir. Y yo creo que combinando ambas cosas, aquellos retail, como en el caso de este caso de Consum, pues está funcionando bien porque están trabajando las dos cosas. Ahora vemos que este movimiento global está para quedarse. Yo creo que siempre el ecológico va a seguir creciendo, creo que tiene margen para crecer todavía, pero no nos quedemos solo en eso, es decir, nuestro producto normal o convencional tenemos que trabajar y seguir avanzando. Y yo creo que entre la normativa de la Unión Europea, a los productores europeos y nuestros niveles de autoexigencia, sin darnos cuenta, vamos trabajando hacia productos donde el químico casi que vela por su ausencia. Tenemos también una pregunta para ti, Paula. Nos preguntan ¿dónde han percibido un mayor crecimiento de venta de Envidia? ¿En cadenas de supermercados de proximidad, en hipermercados? La pregunta también nos la hace Carlos Olmo. Pues ha sido principalmente en hipermercados, pero como digo, también hemos aumentado cartera de clientes y hay de los dos tipos. Principalmente trabajamos con cadenas, pero vamos, trabajamos con cadenas que también tienen supermercados regionales, ¿vale? Perfecto. Nos pregunta José Luis Figols, va un poco más para ti, Tony, me gustaría saber su opinión respecto al incremento de servicio a domicilio desde los supermercados y si ven complementario a su desarrollo futuro las plataformas de venta de alimentación online. ¿Es una oportunidad de negocio? ¿Es complementario? ¿Un mal necesario? Bueno, sí, lo es. La verdad es que en esta situación hemos tenido todos que acelerar todos nuestros procesos de adecuación de la venta online. Nosotros era una opción, como muchas cadenas de distribución que teníamos, pero hemos tenido que adecuarnos con el incremento de volumen. Todos hemos crecido con esa demanda, es una demanda que evidentemente se va a quedar, es decir, el cliente ha descubierto que de una manera fácil y cómoda puede tener la compra en casa. Es algo que se va a consolidar y que además completa la fórmula nuestra, nuestro modelo de tienda, un modelo en el cual es cierto que potenciamos mucho el producto fresco, nosotros somos especialistas en producto fresco, pero que el cliente va a querer tener esa facilidad de compra, sobre todo en producto de carga. Y además también le ha valido para poder medir, como decía anteriormente, esa calidad de producto también en el producto fresco. Es decir, el producto que recibo fresco también está en la línea de calidad que puedo encontrar también en la tienda. Yo creo que también se va a complementar, aunque también la venta física y el experiencial de la venta física es algo que el cliente va a valorar, pero sí que el otro cliente que por comodidad y rapidez ha descubierto esta nueva forma de comprar, yo creo que va a seguir haciéndolo y es algo que a todos, insisto, nos ha ayudado a acelerar lo que con el tiempo iba a provocarse y sabíamos todos que iba a venir. Pero sin embargo, ¿no? Siempre el tema de las frutas y hortalizas para el online siempre ha habido ahí una traba, ¿no? Una dificultad, y de hecho se ha visto, ¿no? Que de alguna forma muy pocos supermercados habéis conseguido dar ese servicio. Al final el tacto, el ver la fruta, la hortaliza, es un paso que es muy difícil de salvar con el online, después el transporte, la conservación. ¿Qué tendencia crees tú que habrá? O sea, porque al final es la dificultad, ¿no?, la que se presenta. Bueno, yo creo que va a haber un producto más básico, que sí que se va a hacer la compra por el canal online,
y luego va a ser esa venta de producto, como te digo, más de la experiencia de compra, de ver un producto de campaña, de ver ese producto de impulso, de ver ese producto que te atrae, que sí que se va a seguir haciendo de manera física. Nosotros tenemos pedidos importantes, por ejemplo, en plátano, hablando del plátano, es un producto, el cliente que consume plátano sabe que trabajamos y que el plátano tiene una calidad determinada y eso es una garantía para que pueda hacer la compra online. Es decir, dependerá mucho más de lo que somos capaces de ofrecer al cliente, más que para ganar un poco esa confianza. Pero sí es cierto que el cliente va a querer, hay una parte del cliente que va a querer seguir yendo a la tienda y ver un poco ese producto y sobre todo un producto fresco, pues bueno, escoger entre una cosa u otra dependiendo de lo que venda el punto de venta. Y quería también preguntarle a Eduardo, que aunque la semana que viene tendremos la sesión sobre e-commerce, vosotros, Eduardo, el online lo tenéis muy trabajado, que vosotros habéis tenido, imagino también, ¿no?, aumentos de venta en este canal. Pues sí, también para nosotros la venta online era completamente insignificante comparándola con el volumen total, pero sí que hemos notado dentro de nuestras limitaciones incrementos en la venta en nuestra página directamente al consumidor. A esto ayuda tener un catálogo amplio, quiero decir, al final si tuviéramos una sola referencia sería muy complicado para el consumidor, es decir, me tengo que llevar una caja completa, ¿no? Con lo cual, dadas las circunstancias que hemos pasado y nuestro catálogo, pues sí, hemos notado incrementos, pero vamos, para nosotros no es el foco, sino un servicio más al consumidor. Y nos ha comentado Tony que el plátano quizás era el más demandado online. ¿Vosotros cuál, por destacar algún producto? Para nosotros las legumbres. Tenemos una línea de legumbres cocidas y envasadas que han tenido gran demanda online. Estupendo. Independientemente de nuestras dos referencias estrella, que son el maíz y la remolacha, por supuesto. Quería preguntar, y ya un poco más abierto a todos, el consumidor demanda proximidad, pero también exige productos que estén todo el año en el lineal. ¿Cómo se pueden satisfacer esas dos demandas cuando también de alguna forma esa proximidad, ese kilómetro cero, se combina dentro de esa ecuación? Bueno, si quieres te comento yo mismo, me adelanto. Nosotros ofrecemos lo que tenemos. Es decir, incluso en ecológico priorizamos el producto de producción nacional. Es decir, no, en la medida de lo posible no entendemos trabajar un producto ecológico en la medida de lo posible si hay producción nacional, un producto de importación. Es decir, no concebimos tener banana ecológica, por ejemplo. Si tenemos una opción, tiene que ser evidentemente el plátano. Por hablar, me focalizo, Antonio Luis, en el plátano porque estamos hablando del plátano. Pero bueno, si tenemos manzanas nacionales y no tenemos de importación, por ejemplo. Tenemos alguna excepción de importación en producto nacional porque no hay producción nacional. Por ejemplo, el jengibre. Tenemos un jengibre, solo tenemos uno y es ecológico. Entonces, para que entiendas un poco lo que hacemos, es decir, manzanas, cuando no hay manzanas nacionales, no tenemos ecológico en manzana. No tenemos. Entonces, en nuestra web no ofrecemos el producto. Y evidentemente el producto de temporada, si no lo tienes en el punto de venta, no lo ofreces, evidentemente. Luego sí que es cierto que hay una gama básica, que la tienes todo el año, y luego ya depende de un poco, pues bueno, los criterios de cada cadena de distribución, pues se focaliza en tener más producto nacional o no, pero dentro de ese producto básico. Pero en algunas ocasiones nosotros tenemos un producto muy de tiempo, muy de ofrecerlo cuando lo tenemos y cuando tenemos esa garantía y ese atributo. Pues para nosotros, Fernando, en esta línea tenemos la suerte de estar ubicados en un país que tiene una amplia variedad de climatologías y mediante acuerdos de larga duración con agricultores, empezando la cosecha en el sur de España y acabándola en el norte, conseguimos ampliar
todo el rango de disponibilidad de producto, y jugando con las zonas geográficas y jugando con la conservación en planta, conseguimos tener disponibilidad de nuestros productos todo el año. Bueno, con respecto al plátano, pues yo creo que si hay un producto que se ha caracterizado por estar las 52 semanas del año en la frutería es el plátano de Canarias. Al final Canarias es un pequeño continente con sus orientaciones norte, sur y altitudes, y yo creo que una de las cosas por las que se ha caracterizado la empresa que que dirijo, que es Europlátano, es por programar la producción. Y programar la producción, en un primer lugar buscábamos simplemente copar las 52 semanas del año, y en los últimos 10 años hemos hecho un proyecto bastante fuerte y que nos ha ido muy bien, que es en nuestra marca Premium Gabasera, es buscar esas fechas no para cumplir las 52 semanas, sino seleccionar aquellas zonas productoras de Canarias, cuál es su fecha donde producen un mejor plátano. De manera que vamos encajando un calendario de las 52 semanas, dándole prioridad a aquella zona que produce el mejor plátano. Eso nos ha hecho crecer mucho en posicionarnos en muchas zonas diversas de Canarias, pasando de una única isla, en la isla de La Palma, en la orientación sur, a tener 5 orientaciones y 5 empaquetados o packing house distintos. Yo creo que además, encima, un producto como el plátano que está a las 52 semanas, con el esfuerzo de saber que de octubre a abril es una fecha donde su demanda es muchísimo mayor, y tenemos que producir siempre menos plátanos a partir de mayo, porque entre la temperatura y la fruta de temporada nacional, pues sabemos que el consumidor prefiere esos productos por temperatura y por calidad y cercanía también. No. En nuestro caso, que nos vamos directamente al consumidor, pero sí que tenemos una línea de investigación para hacer unas plantas cada vez, bueno, enfocadas en la rusticidad de las plantas, ¿no? Eso significa que son plantas que requieren, son más resistentes a enfermedades de suelo, a hongos, y que por tanto requieren menos tratamiento, con lo cual dan la posibilidad a los agricultores de producir en ecológico, al margen de la reducción de costes que esto implica. Y luego, con respecto a disponibilidad, que hablaban mis compañeros, pues es verdad que bueno, el consumidor final está cada vez más consciente de la estacionalidad, pero afortunadamente los berries, pues algunos de los berries tienen la plasticidad de poder plantarse antes o después para intentar prolongar esa temporada, ¿no? Eso es lo que busca un poco Planaza también con los productores, que haya berries disponibles todo el año. ¿Cómo creéis que el sector puede poner en valor la importancia lo ha comentado por ejemplo antes Antonio Luis, la importancia de la sostenibilidad de las producciones frente a otros orígenes? Porque de alguna forma esa proximidad está provocando, ¿no?, que de alguna forma el consumidor sea más exigente, vea origen, vea de alguna forma la etiqueta. ¿Cómo creéis que el sector puede trabajar en ese sentido? Bueno, yo si quieres me adelanto otra vez. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos actuando a medida que el cliente nos lo está demandando. Es decir, sí que hay una demanda de producto de proximidad, pero dentro de un nivel de calidad alto. Es decir, hay momentos en los cuales el cliente puede detectar que no es suficiente que un producto sea de proximidad, en algunos casos. Entonces, eso hay que trabajarlo muy bien. Es decir, yo creo que el cliente se merece que mantengamos un nivel de calidad alto. La preocupación que, por ejemplo, en el plátano de Canarias es tener un producto convencional con calidad, y se preocupa en mantener unos formatos que le ayuden a la rotación, mantener un producto limpio y un producto determinado para que el cliente lo valore, y eso es lo que se debe de conseguir. Es decir, el producto de proximidad tiene que tener el objetivo y el compromiso de ofrecer un producto de calidad. Cada uno plantea el producto de proximidad de una manera. O sea, yo creo que el productor de proximidad está obligado a ofrecer ese compromiso de calidad.
Luego hay otras situaciones que, pues bueno, que vemos que en productos de proximidad pues, se puede en algún momento no ofrecer pues, ese nivel de calidad que espera el cliente. Y entonces ahí te puedes encontrar con un problema. Ahí puedes encontrar una situación de insatisfacción por el cliente que se te puede volver en contra. Yo, sin entrar más adentro, yo creo que todos habéis captado de qué estoy hablando. Entonces hay que ser conscientes de que no todo vale, que hay que mantener unos mínimos de calidad independientemente de que sea de importación, nacional, de proximidad, local, kilómetro cero o la etiqueta que le pongamos. Pero yo creo que el cliente merece ese mínimo de calidad. Yo creo que quien lo sabe interpretar, yo creo que está recogiendo en esta situación un poco, pues bueno, los frutos al esfuerzo, porque esto no es fácil, lo sencillo es otra cosa, pero yo creo que al final el cliente en este nivel de exigencia eso lo está demandando y cuando no le ofreces lo que él espera encontrar, de alguna manera él te lo hace entender. Te lo hace entender y te lo hace entender porque no te vuelve a comprar. Entonces yo creo que tenemos que entender que el nivel de exigencia del cliente actualmente es alto porque se está focalizando en el producto fresco, cada día sabe más, como os he comentado, y además a nosotros cada día el cliente nos pregunta más, a los fruteros les preguntan. Entonces eso es señal de que se están informando, que le está llegando información por muchos canales y que, pues bueno, que esto ya no son melocotones, que los melocotones vienen de muchos sitios, se trabajan de muchas maneras, en muchas variedades, está la maduración, está el sabor, entonces yo creo que depende del nivel de exigencia de cada uno. Completamente. Yo siguiendo la línea de Tony y, por supuesto, estableciendo que la calidad es inamovible, se podría abrir el debate de qué es lo que entendemos por proximidad, porque hay productos que si entendemos por proximidad la provincia, inexistente. Si entendemos por proximidad la península ibérica, bueno, vamos abriendo el abanico. Si entendemos por proximidad la Unión Europea, perfecto. Pero, como te digo, Huercasa está presente en más de 40 países y, afortunadamente, bueno, es un debate que en la península ibérica, por supuesto, si consideramos proximidad como península ibérica, cumplimos con todo el retail español, pero en el resto de países, si nos pusiéramos, digamos, exquisitos, la proximidad sería un tema a debatir. Antonio Luis. Bueno, yo en ese sentido coincido bastante con Tony en que la proximidad es importante, pero la calidad aún más. Hay una cadena local aquí en Canarias que está muy ahora intentando con esta línea de Canarias, Canarias, Canarias. Yo como consumidor voy a su supermercado y soy canario, español, soy canario, pero ante un determinado producto que no tiene ningún tipo de calidad, pues a mí la etiqueta Canarias, en este caso, que vivo en Canarias, pues no me dice nada, todo lo contrario. Y coincido también totalmente en que la calidad es indiscutible. Evidentemente todos estos sellos que podamos unir nos van a ayudar, pero también estoy de acuerdo en que los niveles de calidad, sabiendo que es fruta, esto no es un tornillo que se hace exactamente siempre igual, pero tiene que haber unos mínimos en los que nos planteemos parar. Y yo creo que lo hemos visto en algunas cadenas en los últimos años, que en momentos determinados deciden yo, si no tengo esta calidad, prefiero retirar el producto del lineal, y eso le va generando mucha confianza al consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor en los últimos 10 años ha cambiado mucho con el tema de las redes sociales. Antiguamente la publicidad se hacía en la televisión y era el principal punto de información, pero hoy a través de las redes y YouTube el cliente, como bien dice Tony, tiene una información de cómo se produce cada producto que al final pincha Plátana Canarias y de repente ve un vídeo mío explicando cómo es una planta de plátanos y cómo se produce, o de Eduardo, es decir, tiene un conocimiento que yo creo que para las empresas que trabajamos de forma seria y transparente los viene a beneficiar, y de ahí vemos como muchos operadores que estaban en el sector y que estaban, como si dijéramos con la frase de intermediarios manejando productos, vemos cómo se desploman porque detrás de ellos no había ni ningún producto ni ningún valor, y realmente se ha descubierto esta situación por este efecto. Bueno, pues yo coincido con los tres compañeros en que
al final calidad no se puede ligar solamente a proximidad. Y calidad tiene que ser una respuesta que se le da al cliente, porque todas las empresas, sean del tipo que sean, tienen que estar centradas en el cliente, si no, no van a tener ningún tipo de éxito, ¿no? En el caso de las berries, sí que considero que en un momento dado se podría alinear un poco el sector para paliar situaciones como las que hemos pasado del COVID, para fomentar un poco el consumo nacional, ¿vale? Y hacer como hacen otros países, como es Italia, en el que el 80% de la producción de berries, sobre todo de fresa, pues se queda en el mercado local. Pero bueno, también haciendo, manteniendo la premisa de la calidad, es decir, si hay unos berries de fuera que son mejores que los que tenemos aquí, pues consumamos los de fuera. En el caso, por ejemplo, nuestro también del espárrago, nos ha venido muy bien que fuera marca España, porque pese a la crisis, el espárrago ha tenido una temporada muy, muy buena, precisamente por ser espárrago producido en España. La ha tenido muy buena, me refiero en Europa, ¿no? En los principales consumidores de espárragos. Entonces, bueno, pues proximidad o no proximidad, me quedo con lo que dicen mis compañeros de que calidad tiene que imperar antes que otras cuestiones. Nos preguntaban, Paula, si prevéis vosotros desde Planasa un aumento del consumo de berries en España, motivado por esa proximidad o esa cercanía. Que pues, bueno, no se consume mucho, pero bueno, la cercanía, el valor nutricional, de alguna forma, lo que hemos comentado, se valora. Lo he comentado antes, ¿no? Que no tenemos datos todavía de 2020, pero que parece que el consumo va en aumento, ¿no? Al final se están percibiendo las berries, no solo la fresa, que quizás sea la más conocida, pero el arándano y la frambuesa y demás como un snack sano. Además, es muy fácil de comer si se fijan en los formatos en los que se vende. Y yo creo que sí, que la tendencia de berry, nosotros desde Planasa creemos que va a ir en aumento, que lejos de caer, que nacionalmente va a crecer. Otra de las preguntas que tenía a modo de debate es cómo os preparáis desde vuestras posiciones, ¿no?, a las crisis económicas que nos vaticinan, ¿no?, los expertos. ¿Mermará probablemente el bolsillo de los consumidores? ¿Qué respuestas debe de dar el mercado? ¿Cómo debe adaptarse a esa situación que no se nos viene? Bueno, pues ahora si quieres empiezo yo. Nosotros pensamos que el sector alimentación podrá verse afectado en tal caso en productos con alto valor añadido o con alto nivel de precio. Pero productos básicos se van a seguir consumiendo y van a seguir incrementando cuotas. Esa es la percepción desde nuestra posición, desde Werkasa. Tony, tú quizás que viste la crisis de 2008, ¿no? De alguna forma también es posible que tenga es una crisis completamente diferente, pero que tenga patrones de cierta similitud. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que, como ha comentado Eduardo, el consumo de productos básicos se va a mantener. Yo creo que los precios con los cuales nos estamos manejando todos, pues yo creo que están más que ajustados ya, más que ajustados. Un ajuste o otro ajuste no sería bueno para ninguno. Entiendo que no es momento de provocar ese tipo de situaciones. Es cierto que los productos que pueden sufrir son esos productos más premium o de un valor añadido, o que ese valor añadido no sea del todo reconocido para el cliente. Es decir, se va a convertir, como os estaba diciendo, en todavía más exigente. Yo creo que sí que va a haber un cliente que va a estar dispuesto a pagar algo más por un producto que sí que tenga ese valor añadido claro y definido y lo reconozca. Y ese va a ser un poco el panorama. La situación económica, lo que nos dicen y lo que estamos viendo y lo que intuimos, pues que va a ser la que va a ser. Es decir, no, va a ser complicada,
pero a pesar de eso, en nuestro sector es un sector pues, bueno, que ya está consolidado y que, como os he dicho, pues, bueno, yo creo que tiene unos márgenes y una cadena de suministro que ya está más que ajustada, con lo cual otra cosa pues, sería pues, hacer algo que no es el momento. Yo creo que ahora, yo creo que todos hemos trabajado en esa línea, llevamos tiempo intentando ofrecer un producto que al cliente le satisfaga, pero hay que entender también pues, que toda esa cadena de suministro está ahí y yo creo que es el momento un poco de mantener esa calidad y un poco que sea el cliente el que decida qué producto quiere comprar o quiere focalizarse. Pero yo creo que sí que va a seguir habiendo un cliente que en ese valor añadido que sí que es percibido, sí que va a tener ese capricho de que llegue el fin de semana y comprar ese tipo de producto. Yo opino lo mismo. Yo creo que los productos básicos, frutas, en este caso, su consumo va a seguir funcionando. No nos podemos aislar del entorno en el que estamos y que puede haber familias que estoy seguro que tendrán que verse desgraciadamente en la tesitura de ahorrar hasta último céntimo. Para eso hay muchos productos en la frutería continuamente para satisfacer esa parte de la demanda, pero la experiencia que sí tenemos, y un poco lo dije en mi introducción de la pasada crisis del 2007 y 2008, que los ahorros en frutas son muy costosos para todos, muy costosos para el proveedor, muy costosos para la cadena y muy costosos para el consumidor. Al final, muchas veces nos planteamos, pero la diferencia entre un plátano muy bueno y un plátano regular o flojo en un PVP son de 30 o 40 céntimos de euro. Yo creo que a veces tenemos que mentalizarnos. Yo en Canarias los cafés son muy baratos y más en una isla pequeña como la que yo vivo, que un café cuesta 80 céntimos. Pero si yo me tomo 3 cafés todos los días a 80 céntimos, yo voy a dejar de comprar 1 kilo de plátano si es el bueno, como dice Tony. Oye, lo que no puede haber es falsas expectativas, es decir, crear un producto de valor que no cumpla. Yo voy a dejar de comprar un plátano de Canarias por 50 céntimos de lo más, de ninguna manera. El 95% de los consumidores va a comprar y lo va a gastar. Ahora bien, como muy bien dice Tony, que no haya una falsa promesa detrás, es decir, un supuesto producto de calidad que no la tenga. Bueno, yo creo que tal como han dicho Antonio Luis y Tony, pues la cadena de producción es muy larga, los precios están ya más que ajustados y nosotros además somos sector esencial, ¿no? Unos más ligados a la agricultura que otros, pero somos un sector primario, entonces no deberíamos tampoco ver muy afectado lo que es el volumen de ventas y demás. Lo que sí que considero es que los productores que tengan más o menos problemas, pues que tratemos entre todos de buscar una solución para que los productores puedan seguir siendo ese sector esencial que han sido durante la pandemia. Nos ha entrado una última pregunta, también de Carlos Olmos, que nos comenta: siempre se habla de calidad organoléptica, pero ¿pensáis que la calidad de la que estamos hablando, desde un punto de vista sostenible, de gestión de cultivo y agresión al medio ambiente, donde Europa lidera este tipo de agricultura, pensáis que el consumidor llegará a valorar también cómo se cultiva y no solo el sabor, la textura, el color, etcétera? Pues en algunos países sí que ocurre, y yo creo que aquí en España cada vez está pasando más, ¿no? Que estamos pendientes de eso, de la trazabilidad, de llegar hasta el origen del producto, ¿no? Ver la planta, saber cómo se cultiva, qué tratamiento se le ha dado, qué tratamiento no se le ha dado, sí puede llegarse a percibir como un valor añadido. De ahí que haya una demanda creciente de productos ecológicos, ¿no? Entonces, bueno, es que lo que decíamos, estamos ante un consumidor súper informado y durante la pandemia se ha súper informado aún más. Entonces, esas exigencias van a llegar no solo en términos de sabor y de calidad organoléptica, sino en términos también ecológicos, porque está cada vez más concienciado. Yo creo que es una realidad. Es una realidad, pero que posiblemente también aquí los que más hemos fallado hemos sido los productores. Tenemos que hacer un esfuerzo por mostrar y por enseñar al consumidor que detrás de, yo evidentemente voy a poner plátano de Canarias, hay un productor, ponerle nombre, que se llama Pedro o que se llama Juan,
que vive en la Unión Europea, que tiene salario de la Unión Europea, servicios sociales de la Unión Europea, que está produciendo con las normativas de la Unión Europea y no con otras de otros rincones del mundo. Y yo creo que las cadenas han hecho un esfuerzo, pero creo que somos los productores los que tenemos que darle visibilidad, y la mejor forma de darle visibilidad muchas veces es con las personas. Es decir, todo esto es una realidad que está ahí, que es palpable. O que un buque, si hablamos de medio ambiente, un buque de Canarias a Cádiz tarda un día y contamina lo que contamina, mientras que un buque que viene de Costa Rica tarda 2 semanas y contamina lo que contamina. Y eso yo creo que hoy tenemos redes y medios y cada vez el consumidor está más interesado. Completamente de acuerdo. Primero, como apuntaba Tony, que el consumidor, si ya era experto, se ha hecho más experto todavía, y como apuntan mis compañeros, bueno, la transparencia, las certificaciones, etcétera, etcétera, son clave, y se valora mucho el origen y el tipo de cultivo, sobre todo en el entorno en el que nos movemos, en la Comunidad Económica Europea. Tú hablabas de orígenes de Costa Rica respecto al plátano. Nosotros hablamos de orígenes de maíz de Tailandia, que no tienen absolutamente nada que ver, ni en certificaciones, ni en tipo de cultivo, ni en huella de carbono en el transporte, ¿no? Con lo cual, completamente de acuerdo. Yo, en la línea de lo que comentan mis compañeros, nada que añadir que no hayan dicho ellos. Nosotros, con la línea de ecológico, que ofrecemos un producto 100% sostenible, tanto en su producción como en su confección de producto, con el envase, con ese envase más sostenible. Y quizás el único debe que tenemos la distribución es potenciar mucho más cara al cliente la información de esa sostenibilidad. Esto es complicado porque luego también depende un poco de las líneas de trabajo de cada cadena de distribución, porque esto tiene muchas implicaciones, pero sí que es cierto que el cliente está cambiando, y eso también ha llegado para quedarse, y que el incremento de exigencia de un producto comprometido y sostenible va a ir aumentando en el tiempo. ¿Y crees, Tony, por ejemplo, al hilo de lo que comentaban tanto Antonio como Eduardo, se debería de incluir la huella de carbono en el etiquetado? ¿Sería una información que el consumidor demanda o...? Yo creo que es una información en que tampoco hay un por qué no tengamos que darla. O sea, no encuentro un motivo de por qué no tengas que dar una información. Incluso dejar de dar una información, yo creo que no sería muy lícito. No sé, Bueno, tampoco... Es un valor añadido, ¿no? Claro, al es un valor producto. añadido. No, ponerla no resta, sino que suma. Claro. También es cierto que depende de las líneas de trabajo de cada uno, como digo, ¿eh? Nosotros podemos estar muy comprometidos y esforzarnos en ofrecer algo de producto ecológico durante todo el año, una gama básica en la cual el cliente tenga otra opción, y quizás otras opciones son, oye, pues yo no me complico la vida con el ecológico y no... Es que por eso digo yo que es un tema también delicado en ese sentido, ¿eh? Porque cada uno tiene su estrategia comercial, y dependiendo de eso, pues un poco puedes intuir hacia dónde va uno y qué nivel de compromiso tiene cada uno. Nosotros somos cooperativa. Ya con eso te digo que el nivel de compromiso es bastante alto. Entonces, nosotros ese tipo de cosas lo tomamos muy en serio. A ver, al final sois vosotros los que tenéis los insights, ¿no? Se puede hacer un estudio de si poner la huella de carbono en la etiqueta o no ponerla supone un incremento de las ventas o no. Claro. Eso lo vais a tener que decir vosotros a nosotros. Sí, no, eso está claro. Sí. Yo de acuerdo completamente en la transparencia y en que la comunicación de las empresas tiene que ir, como hemos apuntado durante gran parte del debate, a tipo de cultivo, a huellas de carbono, a reducciones de plástico, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos convertir la etiqueta en la memoria de sostenibilidad de la empresa, porque necesitaríamos un tocho tremendo de etiqueta, ¿no? Pero sería más práctico al final.
Perfecto. Antonio, Luis, si quieres apuntar algo en este sentido, si no, pues a modo ya de, vamos, justo de tiempo, una última reflexión. Me gustaría conocer por parte de cada uno de vosotros. Pues yo creo que tenemos muchos argumentos con respecto a la sostenibilidad. Se me ocurren ideas sobre la marcha en Canarias, que el 40% de la producción se produce en una isla que es Reserva de la Biosfera, que es la primera reserva Starline del mundo, es decir, su cielo está protegido, que tiene el primer parque nacional de España, que el 60% de su territorio es reserva medioambiental. Es decir, todos y en cada una de nuestras provincias tenemos muchísimos argumentos. Y yo como conclusión, pues quiero agradeceros primero a vosotros esta iniciativa. Creo que esta iniciativa y conferencias de este tipo vienen a cumplir varios de los objetivos que hemos hablado aquí. Al final es que se hable, que se conozca, que intercambiemos nuestro conocimiento y nuestras ideas, a hacer más equipo y afrontarlos todos juntos. Y creo que vienen tiempos en este sentido complicados, pero creo que el sector está muy preparado para afrontarlos y para dar el do de pecho, y creo que si hacemos las cosas bien, trabajando en equipo desde los productores hasta la tienda, creo que saldremos fortalecidos de esta situación. Yo voy a decir lo mismo, pero voy a decir lo mismo, pero añadiendo desde los viveristas de la planta hasta el cliente final. Pero tienes razón. Yo completamente de acuerdo también, y yo creo que ha salido también en el debate que si algo ha conseguido esta crisis ha sido apretar más los eslabones o fortalecer más los eslabones de toda la cadena, desde el agricultor hasta el último empleado en la tienda, para que el producto llegase al consumidor y a los hogares en las mejores condiciones posibles, que no hubiera desabastecimiento, y que creo que esta línea de trabajo que se ha fortalecido nos ha beneficiado y nos va a beneficiar a todos como miembros de esta cadena, para que el consumidor reciba el producto en las mejores condiciones y al mejor precio posible. Con lo cual, perfecto. Y también quería, como ha dicho Antonio, agradecer a Fruit Attraction, agradecer a la revista Mercados y a mi empresa por la oportunidad que me ha brindado de debatir con vosotros en este formato que me parece súper interesante. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, subrayar también lo que han comentado. Yo creo que hemos demostrado todos el compromiso y que somos un sector que se siente fuerte y que entiende que ahora no hay por qué pensar que vayamos a tener una situación complicada. Todo lo contrario, yo creo que somos un sector privilegiado, que trabajamos un producto de calidad, con un atributo que lo tenemos innato, que es producto saludable. Y bajo ese paraguas de saludable, comprometidos, yo creo que somos un poco la punta de lanza de lo que el cliente espera encontrar en unas tiendas en las cuales pues, la ayuda a suministrarse en esta situación actual. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Hasta aquí llegamos con la segunda sesión sobre proximidad e hipermercados. Damos las gracias a nuestros patrocinadores y os emplazamos a la semana que viene, el próximo miércoles, donde también con la distribución trataremos el tema del e-commerce. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.